Buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Uriel Moreno Mendoza, soy abogado postulante en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que ya habíamos tratado anteriormente y que es en continuación a lo expuesto en el video anterior sobre el control de la detención. Hablamos anteriormente sobre las hipótesis de flagrancia, hablando de una detención realizada por autoridades preventivas o por civiles. En razón de lo anterior y que ya ha quedado claro de lo expuesto, es preciso señalar que el control de detención como tal solo se encuentra una figura que establecen los artículos 307 y 308 en la audiencia inicial, que es realizado por el juez de control al entrar al estudio de este. Sin embargo, en la apreciación particular del suscrito hay un análisis de la detención o un estudio de la detención que se da en tres momentos, al menos desde la óptica particular. ¿Por qué? La primera de ellas, en la apreciación, como lo he señalado, del suscrito, se da cuando se lleva a cabo la intervención por parte de los elementos policíacos. Llámese de una detención ciudadana cuando es entregado a la autoridad policíaca preventiva o cuando la misma autoridad policíaca realiza esa intervención, esa detención. ¿Por qué digo que se da un control de la detención en esas ocasiones? Porque como tal, si bien el código no contempla esa figura de control de detención por parte de autoridades policíacas, lo cierto es que la autoridad preventiva realiza un estudio, al menos somero, para establecer que realizará un control provisional preventivo y derivado de este, la intervención de una persona para materializar una detención. ¿Por qué digo esto? Porque la policía, al tener un primer contacto, debe advertir que los hechos sobre los cuales está tomando conocimiento pueden revestir el carácter de delictivo. De lo contrario, pues evidentemente no podría darse una detención. Es por eso que la apreciación del suscrito es un análisis previo que hace la policía al momento de intervenir en ese primer momento o como primer respondiente del hecho con apariencia de delito. Y es ahí donde considera, no quiero utilizar el término califica, pero considera que sí debe intervenir a la persona que cometió esa infracción o el hecho con apariencia de delito y ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, que es aquí el segundo instante donde entra el estudio de un control de la detención. El Código Nacional en sus artículos 146, 147, 148 y 149 no lo refiere como un control de la detención, sino propiamente como una verificación de la flagrancia. En ese sentido también es de establecer que el Ministerio Público, al recepcionar una puesta a disposición o un informe policial homologado por parte de la autoridad policíaca, debe analizar el hecho de que primeramente se trate de un hecho con apariencia de delito. Segundo, que exista una puesta a disposición de forma inmediata dentro de lo razonable y que se encuentre justificado momento a momento esa puesta a disposición, que no haya existido vulneración a los derechos fundamentales y evidentemente que se encuadre dentro de una de las hipótesis de flagrancia, que en este caso establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para qué? Para que ellos puedan decretar una retención por el término constitucional de las 48 horas. Es por eso que en la óptica del suscrito, como lo he señalado, en este apartado ya estaríamos hablando de que existen dos controles de la detención o dos análisis de la detención. Si bien es cierto que el Ministerio Público también entra a este estudio o este análisis, también debes no pasar por alto que en los delitos de querella existe un término para que se dé o se mantenga la detención. De acuerdo a lo que establece la legislación procesal, existen 12 horas a partir de que se notifica al querellante en los delitos que ameriten este requisito legal para que pueda quedar detenido. En caso de que no esté satisfecho este requisito de querella una vez que fue notificada la parte ofendida o la víctima, el detenido debe quedar en libertad. Caso contrario, si no es notificado, en este caso directamente la víctima, existen 24 horas para que se satisfaga este requisito por parte de la autoridad ministerial y en caso de no ser así, deberá ser puesta en libertad la persona detenida.
Y para los casos en donde la persona directamente ofendida, víctima, perdón, en este caso, tendrá o tenga la imposibilidad material de formular la querella, puede realizarlo un familiar por afinidad o por consanguinidad en representación de este. Obviamente, previos requisitos que verifique el Ministerio Público de esa acreditación de personalidad. Caso contrario, en los delitos de oficio, el Ministerio Público tiene el término de las 48 horas porque es un delito de carácter oficioso y basta con la puesta en conocimiento por parte de cualquier autoridad o de cualquier persona para proceder. De igual forma, es importante establecer, hablando del control de detención, que una vez que ya se llega ante el juez de control, quien entra al estudio de esta figura, lo primero en analizar, como lo hemos referido anteriormente, es que el hecho con apariencia de delito sí revista los elementos, al menos de forma preliminar o somera, porque no vamos a entrar a una calificación final o a que se dan los elementos para una vinculación a proceso. Sin embargo, es de analizarse que en el informe policial homologado existan los elementos suficientes, primero, para acreditar un hecho con apariencia de delito. Segundo, que el control provisional preventivo que realizaron las autoridades policíacas esté debidamente justificado, ya que ninguna persona puede ser molestada en sus bienes o personas sin una justificación legal. De ahí que debe existir una justificación legal para que se dé la primera intervención o el control provisional preventivo. Posteriormente, se debe verificar la hipótesis de flagrancia que viene invocando la Fiscalía al momento de realizar el control de la detención o solicitar se legalice este control, y posteriormente, de igual forma, debe verificarse que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la persona detenida, que tampoco existió demora en la puesta a disposición, ni tampoco se dejó en estado de indefensión a la persona detenida al no realizar un debido informe policial homologado que va desde el llenado, las cadenas de custodia, la lectura de derechos, el Registro Nacional de Detención, que es una figura importante que hoy en día ya se encuentra operando, que está en una página oficial donde se puede verificar a partir de la detención que realiza la autoridad policíaca en el término de 5 horas que tiene para realizar este Registro Nacional de la Detención, y que son elementos que le van a permitir al juez de control al momento de analizar si fue legal o no fue legal la intervención de una persona. Es por ello que, a consideración de lo que hemos expuesto, todo esto se tiene que analizar en este control de la detención. Esta figura legal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales la va a analizar el juez de garantías o el juez de control en esta primera etapa, y es la que va a permitir establecer si se continúa a la etapa posterior, que es la imputación, y de forma posterior a las de medidas cautelares o de vinculación a proceso, según sea el caso. Es por eso que, derivado de los análisis que se realizan, se ha establecido recientemente por la Corte que para entrar a un control un control de la detención, es primordial, al menos en la apreciación del postulante, que se analice el control provisional preventivo, porque eso nos va a dar un parámetro para establecer si fue justificada o no fue justificada la primera intervención o el primer contacto que tuvo el oficial aprehensior con la persona detenida. Posterior a ello, vamos a permitirnos argumentar u ofertar inclusive medios o datos de prueba dentro del control de la detención, según sea el caso, si llevamos en este caso la defensa, para desvirtuar los elementos con los cuales el Ministerio Público pretende acreditar la legalidad de la detención. De ahí que sea muy importante conocer protocolos como el del primer respondiente, el del uso de la fuerza, la ley general. En este caso, evidentemente lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que establece la Corte a través de diferentes criterios sobre el control de la detención, que nos van a permitir realizar una argumentación debida y, en su caso, una defensa técnica adecuada respecto a nuestros representados. Espero esto sea de utilidad para ustedes, agradezco su atención, quedo a sus órdenes, estoy para servirles, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, buen día, buena tarde y buena noche. Hasta luego.